¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, Historias Profesionales. Hoy tenemos con nosotros a William Wang, doctor en Economía y además profesor en la Universidad Europea, ¿correcto? ¿Qué tal, Will? Muy bien, ¿y tú, Tony? Muy bien. Se me hace raro estar aquí en el campus. Bueno, estamos aquí en el campus de la Universidad Europea. Me choca al principio bastante. Yo estudié en la Universidad de Málaga y luego en ICAI. Y la verdad que el campus era bastante bonito. Lo he visto y ha sido bastante bueno. Pero bueno, hoy estoy aquí para centrarme un poco en ti, en tu carrera. Creo que tienes mucho que contar, bastante, Will. Porque bueno, vamos a empezar de lo que supongo que todo el mundo se habrá dado cuenta. Eres realmente de Shanghái, ¿correcto? Sí, yo nací en Shanghái en 1989, aunque no parezco tan mayor, pero la edad está ahí. Correcto. Cuéntame un poco, porque claro, entiendo, estudiaste en la Universidad Marítima en Shanghái, Sí. ¿es correcto? Estudiaste economía. Sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo fue esa motivación o qué te llevó hasta ese punto de estudiar economía? Bueno, el grado de la Universidad Marítima de Shanghái era en economía también, pero en principio que no elegí economía, porque por las selectividades podemos elegir 8 universidades. Y yo elegí los 4 mejores para si tenían los puntos más altos. Era de relaciones internacionales, ciencia política, historia y tal. Y por el ranking, pues la Universidad Marítima de Shanghái no está mal, pero era de las últimas 4 opciones Sí, para mi selectividad. Y luego han elegido mi padre. Porque mi padre me dijo que, bueno, tú vas a elegir los mejores opciones, yo voy a mirar el resto 4, pues era con economía. Nunca pensaba para estudiar economía. Y cuando entré a la universidad, de verdad, en principio no me interesa mucho la economía, porque pensaba que era ciencia social, se trata a la gente, pero tenía muchas fórmulas matemáticas y luego me aburre mucho. Y han suspendido algunas asignaturas, sí. contabilidad y tal. Pero luego por mis propios estudios, porque me interesaba mucho la ciencia política, o la política pública. Pero me di cuenta una cosa, si no entendemos economía, no podemos entender la política pública. Si queremos entender la economía, tenemos que estudiar economía. Por eso, por mi propia cuenta, empecé a estudiar, a leer los libros de los ganadores del premio Nobel, los liberales clásicos, por ejemplo, el profesor Milton Friedman y el profesor Friedrich Hayek, luego Ludwig von Mises y también, por supuesto, el libro de un profesor se llama Manquin, es profesor de Harvard, aunque es de mainstream, economista de mainstream, pero tiene unos libros sobre microeconomía, macroeconomía, para los principiantes, eran maravillosas. Por eso hice libros por mi propia cuenta. Oye, para mí que la economía, ciencia económica, tiene algo interesante. Podemos entender sin la fórmula matemática. Luego fui a estudiar otra vez lo que tenemos por la universidad, así que yo entro. Y luego, poco a poco, me he decidido para estudiar la escuela austriaca, porque para mí la escuela austriaca, la lógica es más sólida y la política pública tiene el mejor resultado, sobre todo por el mercado libre. ¿Ya? Sí. Y por eso en 2012 quería estudiar por Estados Unidos, porque ahí tiene una universidad que se llama George Mason University, que estaba relacionada con los economistas liberales clásicos, los libertarios, por ejemplo, Milton Friedman, Friedrich Hayek y James Buchanan, tal. Pero luego la gente me recomendó que, oye, ¿por qué no estudias por España? Porque España tiene un profesor, se llama Jesús Huerta Soto. Correcto. Y para estudiar por España, era el proceso para solicitar a la universidad era más rápido. Estados Unidos tienes que aprobar TOEFL y GRE, los 2 exámenes. TOEFL es para idioma, GRE es examen para postgrado. Pero siempre trata mucho tiempo y quería estudiar ya. Por eso, esa época ya tenía mis certificados inglés. Pues por eso, ay, estoy aquí. Tengo dos preguntas, Will. Sí, Primero, nos has comentado un poco tema Huerta de Soto en España, sí. pero antes de eso, ¿tú tenías claro que querías salir de China en este caso? ¿Lo tenías muy claro? ¿No te replanteaste estudiar en China? Nunca pensaba estudiar por China comunista, porque ese país... lo que pasa es que cuando era pequeño empecé a leer historia por la ayuda de mis padres. Cuando era como 7, 8, antes, 5 o 6 años.
cuando estaba antes de la primaria, antes de entrar a la primaria, ¿vale? Mis padres ya me enseñaban los libros de historia, pero con dibujos. Por eso me gusta la historia cuando era pequeño. Y luego fui a leer sobre historia moderna y tal. Ya poco a poco ya entendía las cosas, que hay países, decimos que son democracias liberales, y algunos países son totalitarias. Eso cuando era, básicamente cuando estaba por, la primaria o secundaria ya tenía esa idea. Sí. Por eso el plan siempre era para estudiar afuera. Pero el principio era para estudiar por Estados Unidos, porque la historia de la independencia de Estados Unidos siempre me animó mucho, cómo la gente luchó su libertad, su libertad individual y de su país. Y por eso quería estudiar por Estados Unidos, pero luego al final que me quedó por España. Curioso. Y no otro país de Europa, tenía que ser España. Es por el profesor Jesús Huerta Soto, por Don Jesús, sí. Lo tenías clarísimo en este caso. Huerta de Soto, bueno, según he visto, tú en este caso, después de terminar el grado en China, te viniste a España a la Universidad Rey Juan Carlos, aquí en Madrid, ¿no? Correcto. Sí, sí. Ahí es donde Huerta de Soto te impartía clases. Eso es, porque Don Jesús es el director de máster universitario en economía de la Escuela Austriaca por la Universidad de Juan Carlos. Es el único máster en este mundo que máster en economía, que el título es la Escuela Austriaca. Porque en 2012, antes de decidirme si voy aquí o a Estados Unidos, fui a leer su libro Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. Y por ese libro me convenció mucho que merece la pena para estudiar con él, porque en su libro, como los estudios eran muy complejos sobre la teoría clásica, o teoría neoclásica también, del mainstream, y luego algunas partes de la escuela austriaca. Me convenció, y por esa razón, en esa época era muy claro que, oye, yo quiero estudiar con ese profesor. Qué bueno. Pero es que además no te quedaste tranquilo. Claro, terminaste el máster, en este caso en la Universidad Rey Juan Carlos, y te fuiste a la Complutense a hacer directamente el doctorado en economía, como he mencionado al principio, doctor en economía. ¿Cómo fue el paso por el tema de doctorado? ¿Cómo tuviste claro que querías ya dedicarte todo a economía? No te fuiste al sector privado, sino que te quedaste en investigador, en este caso. Sí, es que antes de eso es que tenemos que volver a la historia en 2012, cuando estaba buscando una universidad para estudiar economía. El último año, en mi grado, para estudiar, estaba buscando un máster, doctorado. Ya me he decidido para ser un economista, porque en esa época tenemos unas redes sociales chinas y sobre todo hay una, se llama yo no creo que ya no existe, se llama renren.com. Okay. Era muy similar como Facebook. Por eso, por esas redes sociales encontré otros intelectuales jóvenes, universitarios, que querían estudiar economía o tenían intereses comunes en las ciencias sociales, en economía y tal. Por eso estábamos hablando sobre los libros, escribimos las reseñas de los libros de la economía, hablábamos la teoría económica de los ganadores premios Nobel, pero de los buenos, de los como liberales o liberales clásicos. Entonces, pues sí, con todo eso me animó, oye, que igual que también en esa época quería cambiar China continental, aunque ahora veo que no tengo, por corto plazo tengo que mantener mi vida. Sí. Pero en esa época pues quería cambiar ese país, por eso tenía un sueño, a ver, que si veo que la escuela austriaca ese camino, pues por eso me he decidido ya estudiar todo eso por la Rey Juan Carlos. Y luego fui a la Complu. La razón es muy simple, es que el profesor Huerta Soto ya me aceptó básicamente, pero luego tenía algunos problemas con la comisión doctoral por la Universidad de Juan Carlos, que no me rechazó varias veces. ¿Por qué? Me dijo que mis como puntos académicos no eran suficientes para estudiar el doctorado ahí, pero irónicamente recibí la admisión tanto por la Complu y el doctorado de Historia Económica por la Universidad Carlos III de Madrid. Sí. Y los dos universidades, todos sabemos que por el ranking está más alto que la de Juan Carlos, aunque el ranking no decimos
todos. Para mí, si pudiera estudiar con profesor Jesús Huerta Soto, sería genial. Pero la comisión doctoral me rechazó por esa universidad, por eso yo fui por la Compru. Porque en esa época, a ver, tengo que decidirme rápidamente. Si no voy por la Compru, tengo que decir adiós a España o me quedo como inmigrante ilegal. Eso que hay que decidir rápidamente. Luego nos has comentado, Will, precisamente durante el grado, ya en 2012, cuando después empezaste el máster, empezaste a hacer reseñas. Me parece muy curioso, porque una cosa que no hemos mencionado, que tú al final has terminado ahora escribiendo libros, ahora entraremos en ese tema. Empezaste ya siendo estudiante a hacer reseñas de libros de economía, en este caso. Pues a ver, y cuando estaba estudiando el doctorado por la Compru, pues en realidad empecé a publicar los papers científicos, ¿vale? Y por algunas revistas, y luego poco a poco, a ver, empecé a partir de mi tesis doctoral, ¿vale? Empecé a hacer, a ver, como soy, por ejemplo, autor de un libro, que ese libro tiene varios capítulos, cada capítulo tiene un autor. Ese libro es para celebrar 65 años de cumpleaños del profesor Jesús Huerta Soto, y entre los autores hay el presidente actual de Argentina, Javier Milei. Así que somos autores del mismo libro. Correcto, eso es. Buenísimo. Precisamente, ahora hablaremos después de Milei, también de Juan Manuel Rayo, que sé que también te gusta bastante. Quería seguir un poco con la trayectoria antes de pasar a esta segunda parte. Luego terminaste la Complutense, hiciste el doctorado. Bueno, has pasado, según tengo aquí apuntado, por una universidad, la Universidad Francisco Marroquín, y actualmente ejerces aquí en la Universidad Europea en la que estamos ahora mismo como profesor de economía, ¿correcto? Bueno, de varias asignaturas más bien. Sí. A ver, antes de empezar a introducir lo que yo hago aquí, tenemos que volver un poco a mi experiencia por la Compru. Porque yo teóricamente soy de la escuela austriaca, pero obviamente por el mundo científico, no toda la gente son de la escuela austriaca. Como un austriaco, se puede decir que tengo una versión económica un poco radical. ¿Cómo puedo caer bien con el resto? Eso tenemos que volver a mi experiencia por la Compru. Eso. Todo gracias a mi director de la tesis, profesor José Luis García Ruiz, que es catedrático de Historia Económica y Economía por la Universidad Complutense de Madrid. Era mi director y, a ver, no compartimos toda la misma opinión sobre las cosas, pero es un profesor que tiene mucha tolerancia, me da la libertad para escribir la tesis, entonces que me dijo que si quieres, puedes citar algunos autores de la escuela austriaca un poco radicales, por ejemplo, Murray Rothbard, que son anarcocapitalistas, muy radical. Y me da mucha libertad para hacer eso. Por la Complu también ya veo que hay los economistas de mainstream, también tienen la gente que son amables, que nos ayuda. Eso todo gracias al profesor José Luis García Ruiz. Así que España tengo básicamente dos padres académicos. Primero es don Jesús Huerta Soto, y otro es como profesor José Luis García Ruiz. Aún mantenemos ¿desde cuándo? Fuimos a un restaurante bueno para comer, tal. Pues, los dos para mí son padres. Y por eso cuando llegó aquí, yo puedo adoptar la situación muy fácil, porque ya sabía cómo funciona el mundo académico. Y aquí, tengo mucha suerte, porque yo ya llevo aquí 2 años, ya tengo muchos amigos por aquí, y mis colegas me ayudan, y ahora mismo doy clases de macroeconomía, microeconomía, historia económica, historia de pensamiento económico. Es una asignatura un poco rara, sobre cómo los pensadores del antiguo piensan sobre economía, sobre todo Adam Smith, Karl Marx, y ese tipo de gente, ¿vale? Y pues luego otra asignatura es se llama cómo hacer negocio en América, o decimos como sobre negocio internacional. Qué bueno. Sí. Entonces, sobre todo, yo doy clase de todos, eso sí. Precisamente, como tú eres de la escuela austríaca en este caso, ¿crees que a la hora de dar clases como profesor de estas asignaturas de economía,
¿Crees que tu vertiente de la escuela austríaca se nota mucho en clase o la ves mucho en los alumnos en ese sentido? Sí, porque yo siempre en mi clase, siempre en mi primera, la primera clase siempre es una introducción de cada asignatura. Vale. Siempre digo que yo voy a decir algo sobre la escuela austriaca y sobre todo Friedrich Hayek, porque era ganador del premio Nobel en 1974. ¿Vale? Y también en clase, en clase primero, por supuesto, tenemos que cumplir lo que la guía de aprendizaje que nos dice. Así que eso es lo que siempre hago. Sigo las normas y luego cuando tendremos como más tiempo, si los temas están conectados con la escuela austriaca, siempre menciono. Sí, por ejemplo, la escuela austriaca, hay un tema, es la función empresarial. Ludwig von Mises, el maestro de Friedrich Hayek, dijo en su libro Acción Humana, página 248 de la edición, no, es de la publicación de la New York University Press, ¿vale? La primera edición, dijo que la función empresarial es el motor de la economía del mercado libre. Entonces siempre conecto la teoría de la escuela austriaca con la teoría del mainstream y de que lo que tenemos que enseñar por la guía. Entonces los alumnos entienden, pues que sí, porque la teoría mainstream de la economía dice que el capital es muy importante, porque sin capital la gente no puede montar empresas, no puede montar las fábricas. Pues, ¿quién está usando capitales? ¿Quién está dirigiendo capitales? Son los empresarios. Por eso siempre conecta el tema de mainstream y de la escuela austriaca. Por esa parte yo creo que estoy bastante fluyendo, no veo que hay muchos conflictos. Eso te iba a preguntar. Sí, lo más importante, tenemos que conectar los conocimientos, buscamos como sentido comunes. Eso creo que es lo más importante. ¿Debatís precisamente mucho en clase al respecto, sobre un problema económico en concreto, sobre distintas vertientes económicas? Dentro de clase, aparte de lo que es la teoría que tú enseñas a tus alumnos, ¿se plantean debates en clase en ese sentido? ¿Cómo orientarías tú una clase de economía en ese sentido? La pregunta es sobre cómo yo doy clase. Sí, en ese sentido, por curiosidad. Vale, y es una pregunta muy buena y yo, lo más importante es que siempre tenemos que preguntar a los alumnos en clase, porque primero no estamos por siglo XX o siglo XIX, ahora mismo la dinámica es muy diferente. Vale, y si tú estás hablando todo el rato sin preguntar a los alumnos, van a dormir. Igual que cuando estaba estudiando posgrado, aunque tenía muchos profesores son muy buenos, pero también algunos que, las clases eran un poco aburridos. Tengo que pensar una cosa, si yo fuera un alumno, ¿qué tipo de profesor me gusta? Un profesor que siempre habla como robot, un profesor con pasión, un profesor preguntar a los alumnos. ¿Entiendes? Estaba buscando quién es mi tipo de profesor. Si ya tengo esa respuesta, yo voy a hacer eso para mis alumnos. Por eso siempre pregunto a los alumnos las preguntas, ¿vale? Y tenemos diapositivas, igual que especialmente algunas por ejemplo por la asignatura de historia económica, de pensamiento económico, porque trata tema de historia económica. Necesitamos algunas veces como invito a los alumnos a ver unos vídeos sobre la historia económica juntos, por ejemplo, el proceso de la revolución industrial. ¿Por qué es importante? ¿En qué época pasó eso? Todos sabemos que por Inglaterra del siglo XVIII y tal. ¿Y qué influencia tiene? Con los vídeos podemos hablar y discutir todo eso juntos en clase. Eso sí. Pero claramente tengo otra metodología. Siempre digo a mis alumnos que hay que leer los libros de texto antes de clase. En ese sentido soy muy duro. ¿Por qué? Porque muchas veces los alumnos vienen aquí para hablar. No, es que estamos por la universidad, ¿vale? Para tener un output de tu cabeza, lo más importante, primero tú tienes que tener input. Yo siempre digo a mis alumnos, evitar debatir con la gente sobre política y tal. Lo más importante es estudiar científicamente, escuchar y
leer, analizar, no es debatir, porque debatir con la gente muchas veces para convencer a gente. Y me conoces, porque ya otra vez que estamos por el mismo grupo, Sí. yo estaba evitando los debates con la pública, porque no va a ningún lado, porque debatir con la gente es para convencer, lo más importante es para tener conocimiento. Por eso siempre digo a los alumnos, hay que leer libro texto antes de clase, lleva tus preguntas, conocimientos y tu curiosidad en clase. Luego, en clase vamos a analizar tus dudas y tal, juntos. Y después de clase, por supuesto, tienes que repasar un poco diapositiva, tus apuntes y tal. Pero en clase siempre prefiero que tener más dinámicas. Pero sin llegar a debatir, como hubieras dicho, resolviendo dudas, con todo bien Sí. curioso. Pero ahora, quitando a tus alumnos, vamos a centrarnos un poco más en ti. Hemos dejado un poco aparte el sector de la economía, ahora estamos hablando más de tu papel como profesor en la universidad, Sí. en la Universidad Europea. ¿Cómo describirías tú un día a día siendo tú un profesor en la Universidad Europea? ¿Cómo es un día desde que te levantas por la mañana hasta que luego te acuestas? ¿Cómo lo describirías? Pues a ver, ahora mismo, porque por este semestre tengo clases por la mañana, ¿vale? Entonces, que algunas veces como a las 8:30, a las 9, entonces tengo que levantarme muy temprano. Y muchas veces porque yo voy al gimnasio por la tarde y luego por la noche, a ver, muchas veces solo tenía como pocas horas de dormir, porque ahora mismo no llevo tantos años. Aún necesito preparar un poco clase, asignatura, entonces que sinceramente aún no tengo mucho tiempo libre, porque yo ya hace 2 años básicamente no tengo tiempo para hacer la investigación científica, porque la mayoría de mi tiempo estaba preparando clase, revisar, a ver, que esas cosas. Pues sí, pues este semestre estoy un poco cansado, porque las asignaturas son por la mañana, pero ya se nota que por lo que ya llevo varios años, ahora mismo poco a poco cada vez tengo que preparar menos, poco a poco ya tengo mis maneras de la enseñanza. Es una cosa, te digo, que no tenemos como una máquina. Por ejemplo, un ordenador, lo compras y tiene unas instrucciones, y si sigas las instrucciones tú puedes saber cómo enseñar, pero te tienes que adoptar las dinámicas, igual que mi día diarias. Por ejemplo, por la mañana, ahora mismo, clase muy temprano y luego por la tarde un poco siesta española. Eso está bien, yo creo que es muy sano, tenemos que descansar Sí, un sí, poco. sí. Y luego, a ver, voy al gimnasio y tal, luego voy a trabajar un poco. Eso más o menos es así. Pero yo creo que seguramente a partir de septiembre yo puedo controlar mi tiempo mejor, porque ahora mismo tengo más experiencias. Entonces, por ejemplo, ahora mismo ya no tenemos clase. Pero ya casi poco a poco ya tendremos horario para el próximo curso. Normalmente en la primera semana de julio lo tendremos. Aprovecha julio para preparar las cosas. Entonces, agosto desconecto, voy a vacaciones. Y ya en septiembre Eso vuelve. es muy importante, que me gusta eso de España, que la gente los fines no trabaja. No significa que la gente son pagos, ¿no? La gente trabaja mucho, desde lunes hasta viernes, pero los fines descansa. Igual que agosto hay que desconectar. Eso es muy importante. Así que voy a preparar ahora mismo. Agosto desconecto y septiembre vuelvo con mucha energía. Eso es lo que yo voy a hacer. Lo bueno es ser profesor, ¿eh? Eso es lo bueno. Vamos a hablar un poco, Will, del sector de la economía, sin profundizar al final, porque el oyente tampoco sé a qué profundidad, tampoco voy a indagar mucho más allá. Vamos a hablar para la ciudadanía en general, ¿vale? Primero, ¿cuáles considerarías tú que es, primero, los mayores problemas económicos para el ciudadano? Y segundo, aunque va muy de la mano, ¿cuáles considerarías tú que son los mayores problemas económicos en el mundo y en España actualmente? Bueno, son preguntas muy buenas. Vamos a ver cómo Muy analizar difícil, eso. muy Sí. difícil. Y yo creo que el primer problema de España es que falta la libertad económica. ¿Qué es la libertad económica? Que respecta la propiedad privada y luego no hay regulaciones innecesarias y no hay impuestos tan altos. Tenemos un índice, se llama libertad económica. Vale, Sí. es por Heritage Foundation de Estados Unidos. Luego es otro instituto de Canadá, se llama Fraser Institute, tiene ese índice también. Pero por lo de Heritage Foundation, ¿vale? España queda más o menos 30 entre los 42, 3 países europeos por libertad económica. Es muy bajo.
¿vale? Y sí, leemos. A ver, yo digo siempre, si la gente está escuchando el podcast, mira el índice de la libertad, Economic Liberty Index, Economic Freedom Index, ¿vale? Correcto. Y lo sale por internet. Tú ves que España, por propiedad privada en general, está bien, aunque tiene problemas con Ocupa. Vale, Ocupa es una violación contra la propiedad privada, no es algo constitucional, porque la gente que tiene su piso, su dueño de piso, tienen derecho para usar su piso, o tienen derecho, si alguien no paga alquiler, tienen derecho para expulsar a esa gente. Pero España tiene esa política que está mal. Pero el resto, según los datos, la protección de propiedad privada en España en general está bien. ¿Cuál es el problema? Impuesto, si vemos el ranking, España está entre los peores países europeos. Regulaciones, hay muchas, ¿vale? Regulaciones de este estado, vale. Yo no voy a decir mis versiones personales radicales de anarcocapitalismo. Ok. Vamos por la realidad. Por el momento, algunas regulaciones sí son evitables, son necesarias, pero algunas veces son absurdas. Por ejemplo, para aprobar una empresa, ¿tú sabes cuánto tiempo espera la gente por España para aprobar una empresa? Más que 3 meses. Pero por Estonia, ¿cuántos meses? ¿Cuántos meses? 3 horas. Registras tus empresas online. Pero los políticos españoles dicen eso a la gente que tenemos la peor libertad económica en Europa. No. Da igual qué partido político es. Lo más importante es seguir la ciencia económica. La ciencia económica no es una ciencia... A ver, no estoy diciendo de la escuela austríaca, yo digo lo de mainstream. No está en favor de aprobar una empresa tantos meses. Por eso, yo estoy planeando para hacer unos proyectos con mi segundo trabajo, la Fundalip, para hacer la política pública, a ver si podemos convencer a los políticos. No voy a tocar el tema de impuestos porque es muy delicado. Creo que entendemos que España las opiniones muy diferentes por todos lados. Pero para facilitar las empresas, aprobar una empresa si puede hacerlo en una semana. Eso podemos hacer. ¿Por qué? Porque si para aprobar una empresa trata 3 meses, el dueño de la empresa tiene que pagar alquiler, tiene que pagar toda esa cosa. Entonces, durante 3 meses. Sí. Eso era muy alto. Y una cosa, los ciudadanos españoles tienen que aprender también por la ciencia económica, es quién está creciendo los empleados, ¿Estado o las empresas? En mi clase, los alumnos, gracias a Dios, tienen sentido común, saben que son los empresarios. Sí, los empresarios tienen muchas dificultades, que hay que esperar muchos meses para aprobar su empresa, hay que pagar muchas cosas antes de montar su empresa, muchos impuestos, y si no ayudamos los empresarios, pues los ciudadanos estamos mal, no tendremos trabajos, eso sí. Por eso es muy necesario que una cosa que España lo falta es que la educación de la ciencia económica no es universal en nivel de secundarios. Eso es muy importante, porque luego si la gente no sabe nada de la ciencia económica, va a votar sobre la política pública, la política económica. La gente va a votar como quiera, o se trata como los partidos políticos como partidos de fútbol. ¿Va a votar por sus gustos? No. Tenemos que mirar cómo la ciencia económica dice. ¿Vale? Tenemos que analizar la política pública desde el punto de vista científico. Yo no digo hay que leer, todos vamos por la escuela austríaca, pero si yo digo que vamos a una librería, cogemos cualquier libro de la economía, del mainstream, para la pública, Sí. ya podemos aprender muchas cosas, ya sabemos cómo analizar la política pública y cuando estamos votando ya sabemos cómo hacer. Sí, a mí de hecho, yo estudié ingeniería, como bien sabes, luego estudié un poquito de ciencias sociales, en el sentido de, en el máster vi un poquito de finanzas y la verdad que me cambió bastante la visión en ese sentido, y agradecerlo. Has tocado un tema que me llama mucho la atención y creo que es importante, que es el tema de la educación económica en el ciudadano. Y hay otro ranking por ahí, no recuerdo ahora a ciencia cierta el nombre, que habla de las 3 preguntas más importantes de la economía, o 3 preguntas muy sencillas, y creo que España era la última en Europa, o de las últimas en Europa, o poquito por debajo de la media, en responder a estas preguntas. A mí me llama mucho la atención, porque si no mal recuerdo, una de ellas era sobre el interés, sobre el de, oye,
¿Qué prefieres? ¿Tener 1.000 euros ahora o 1.000 euros en un futuro? ¿Qué es mejor o peor si se los prestas a alguien? Y era la única que respondía bien o respondían regular los ciudadanos. Entonces, me llama mucho la atención en ese sentido y creo que lo comparto contigo. Hablemos ya de soluciones. Hablemos de soluciones, ¿vale? ¿Qué soluciones crees tú que podría implementar España? Nos has hablado, sin tocar temas de impuestos, de disminuir regulaciones. Estamos viendo el ejemplo, por ejemplo, tú has mencionado antes el tema de Milei, que ahora en Argentina ha arrasado. ¿Qué crees que debería hacer España para mejorar su situación actualmente, en ese sentido? Yo creo que la situación en España es súper complicada porque, en primer lugar, que la gente, con respecto, pero mucha gente vota por sus emociones. Algunas veces si les contas sobre la política económica desde el punto de vista de la ciencia económica, tal vez te va a insultar que era el neoliberal y tal, pero la cosa no es que los economistas somos neoliberales, sino que las conclusiones de la ciencia económica nos lleva a varias como medidas de la política pública. Yo creo que España ahora mismo, a ver, si no tocamos impuestos, pues sí, yo creo que hay que tocar en algún momento, pero ahora mismo hay que facilitar a los empresarios. Por ejemplo, para aprobar una empresa, si puede aprender por otros países, lo hace en una semana, lo hacemos, ¿vale? Entonces, si tenemos más empresas, tenemos que la gente tiene más como trabajos, ¿vale? Y luego algunas regulaciones, por ejemplo, para también es por las como licencias y tal, para las empresas, si pueden hacerlo más fácil, sencilla, lo haces. Eso sí, no tocamos impuestos, pues ya puede hacer muchas cosas. Igual que para los inmigrantes legales. Yo digo que España, muchas veces que, por ejemplo, hay mucha gente de Sudamérica, son latinos, están por España. En principio eran legales, pero luego, porque para conseguir el permiso de trabajo o su residencia, trata 2 años. Y esos 2 años, ¿qué van a hacer? Pues, trabajan como negros. No es que ellos quieren ser inmigrantes ilegales o trabajan ilegales, sino que por la política pública está mal y la gente debería trabajar ilegales porque necesitan sacar dinero. No lo sabía eso. Eso sí, es un problema. Por eso también es lo que yo quiero hacer con la Fundalip para ayudar a los inmigrantes legales la duración de aprobar sus documentos era el más corto posible. Pues hay gente que dice que, bueno, sino que los inmigrantes van a robar nuestra sanidad pública. Sabemos una cosa, cualquier persona en el territorio español, sea ciudadano español o turista y tal, o inmigrante ilegal, legal, da igual, cualquier persona tiene acceso a la sanidad pública. Entonces, da igual, ¿entiendes? Que una persona es un inmigrante ilegal, pero ya puede usar la sanidad pública. La pregunta es que, porque si una persona viene aquí para trabajar, Sí. y especialmente son que los latinos que cuando llegan a España tienen estado legal, luego está ilegal en algún sentido por lo que está esperando su residencia, pasaporte. No es culpa de ellos, es el problema de la política pública. Y si ellos pueden, porque ya pueden tener acceso a estado de bienestar, pero si la gente puede trabajar oficialmente, ya pueden pagar impuestos, es beneficio para el Estado, ingreso del Estado también. Entonces es una cosa que tenemos que mirar un poco más, pero desafortunadamente, lamentablemente también, que los debates políticos de España yo creo que tienen un nivel bastante bajo, porque yo veo los debates de la política de Taiwán, ¿vale? Y los políticos, por ejemplo, varios presidentes de Taiwán en los últimos años, en los debates presidenciales, estaban hablando su política, no estaba insultando. Pero aquí, si vemos la tele, con respecto a ver los políticos empiezan a insultar a gente, alguna vez apago la tele, que soy economista, yo prefiero ver, me da igual que es un conservador, socialista, liberal, de centro, me da igual. Lo que yo quiero ver es tus versiones de la política pública y luego vamos a analizar si esa política pública está bien para la gente o no. Porque la política pública afecta a todos. Esa no tiene... La gente puede tener ideología, da igual, pero la política pública al final afecta a todos. Tenemos que mirarlo desde un punto de vista más científico. Aunque los economistas, por supuesto, tenemos diferentes versiones y tal, pero si vemos desde la ciencia económica o la ciencia política, sale mucho mejor. Yo creo que en ese sentido que España hay que mejorar mucho.
Sí, bueno, es que la ciencia en España en general tampoco, ni la económica, ni la tecnológica, ni la científica pura, tampoco es que se tenga muy en cuenta, pero vamos mejorando. Última pregunta, Will, si te parece, de esta parte económica. Sí, Hemos hablado de presente todo el rato. sí. Quería preguntarte de cara a un futuro. ¿Cuáles considerarías tú que van a ser los principales problemas, tanto en España como en el mundo, en lo económico? Pues problemas principal económicamente de España es como estados demasiado grandes para burocracia, sobre todo regulaciones, impuestos y tal. Hacen las cosas muy lentos. Y luego los empresarios tienen muchos como pesos. Esos para España. ¿En qué sentido, Will? Impuestos altos y regulaciones como innecesarias, por ejemplo, para aprobar una empresa trata meses, como hemos hablado, eso es el Sí, tema. Sobre todo, libertad económica. Por el mundo, a ver, es que en el mundo, porque cada país tiene sus problemas, y no es una cosa muy general, pero ahora mismo una cosa que está amenazando a todo el mundo es como la tensión geopolítica. Sabemos que ahora mismo está pasando una guerra en Ucrania por la invasión rusa. Y el sentido común de la... Yo estudiaba relaciones internacionales también, algunas cosas también. Y el sentido común de las relaciones internacionales es que si caemos Ucrania, Rusia va más allá y luego caer Europa. Y luego, por Asia, Taiwán podría tener el mismo problema. Y luego, ¿cuál es? La Tercera Guerra Mundial. Por eso sí. ahora mismo estamos por una época muy delicada. Yo creo que podemos evitar eso si hacemos muchos esfuerzos, pero tenemos que saber que la Segunda Guerra Mundial terminó en 1945, no hace 100 años, a ver, no llega como 100 años, entonces era una cosa, tenemos que aprender, porque es muy probable, si no aprendemos por la historia, caemos por la Tercera Guerra Mundial y podría ser lo peor, porque muchos países tienen como armas núcleos. Si usan eso, es una amenaza a la civilización, a toda la gente. Entonces, que para el nivel global, yo creo que ahora mismo hay que intentar apagar la tensión Todo el mundo, sí. geopolíticamente y lo más importante ahora mismo, Ucrania tiene que ganar. Sí. Ucrania tiene que ganar. Si gana Ucrania, gana la democracia liberal y ganamos todos. Pues sí. Precisamente, Will, bueno, ahora estás lejos de tu país de origen, pero creo que puedes tener una opinión muy bien formada al respecto. ¿Qué le dirías a la ciudadanía española con respecto al conflicto de Taiwán y China? Creo que aquí no hay tanta concienciación en ese sentido. ¿Qué opinión tienes formada al respecto? España, a ver, yo creo que lo mejor para España, a ver, aunque yo siempre soy pro la República de China y Taiwán, todo el mundo lo sabe, pero yo creo que para España la mejor política es ser neutral. Porque España no es un país que diplomáticamente tiene una influencia tan fuerte como Inglaterra, como el Reino Unido, como Francia, como Estados Unidos en Asia. Y para el bien de España está bien, sí, un poco neutral, aunque yo soy más del mundo de la República de China y Taiwán. Pero España, si un poco Sí, neutral, podría tener beneficios. Por supuesto, hay que estar por lado de la democracia liberal, pero por ciertas cosas un poco hay que ser prácticos. Eso es algo bueno para España. pues si te parece, Will, seguimos ahora con la parte personal, ¿vale? Sí. Ahora en vez de hablar tanto del sector de economía y de tu trabajo, prefiero que pasemos a hablar ahora de ti, ¿vale? Quiero empezar por la primera pregunta que le hago a todos los invitados. Es el tema de lo mejor y lo peor. Sí. No sé cómo orientarte la pregunta aquí, si quieres que la haga como profesor, como doctor en economía, un poco en todo. ¿Qué dirías que es lo mejor y lo peor de ser doctor en economía y profesor de la universidad en ese sentido? Vale, lo mejor para mí es que ahora mismo yo puedo aprender mucho por la docencia, porque los alumnos son diferentes. Aprender. Sí, sí, y porque hay la dinámica de cada grupo es diferente y cada alumno es diferente, entonces que cómo adoptamos la dinámica. Vale, es algo para mí es algo lo mejor que porque yo aprendo mucho por dar clase. Y otra cosa es que ¿por qué, ¿por qué los investigadores como yo tenemos que dar clase? Lo que pasa es que
cuando estamos dando clase, cuando estamos repitiendo los materiales, las teorías, lo del libro texto y tal, siempre cuando tú repites muchas veces, siempre ocurre unas nitidez. Algunas veces los alumnos te preguntan algo interesante y también algunas veces podría encontrar unos alumnos como excelentes para hacer investigación contigo. Porque ya tenemos, por ejemplo, algunos profesores ya están haciendo investigaciones con algunos alumnos como excelentes. Yo ya tengo unos candidatos, tal vez vamos a hacer eso también. Y porque, a ver, hay una cosa muy importante, que la gente joven siempre, a ver, tienen creo que están en sus mejores momentos de tener pensamiento críticos y su creatividad y tal. Eso sí, con los alumnos, pues a la universidad, porque los investigadores damos clases, no solo que cobramos nuestros salarios por la clase, sino que por su trabajo podemos conseguir los futuros investigadores por nuestros alumnos. Esos son los mejores. Por los peores, yo creo que también es ahora mismo la dinámica en clase cada vez más complicado. Vale, ¿Por qué lo dices? por ejemplo, no, a ver, los alumnos ahora mismo no son del mismo país, sino de todo el mundo. Vale, entre clase y cómo gestionamos las dinámicas, como alumno de Europa y luego de Asia, de África, cómo ellos cooperan juntos. Tenemos muchos trabajos. ¿Vale? Igual que tenemos que saber qué cosa podemos contar en clase, qué cosas no podemos contar en clase, para que no seamos como ofensivos, ¿no? Esa no es una cosa como políticamente correcto o incorrecto, es que en el sector educativo yo creo que tenemos que saber cómo comunicar con la gente, eso es lo más importante, no es que seamos como hipócratas, no contamos algo, tenemos que saber cómo contamos las cosas con los alumnos y las dinámicas son diferentes y luego los alumnos que tienen las mejores notas y los alumnos que notas medianas o los alumnos que tienen a ver las notas como no son tan altas, cada grupo, cada alumno o cada alumna es diferente. Por eso la dinámica ahora mismo es complicada. Igual que otra cosa, porque ahora mismo la selectividad española cada año es más fácil. Sí. Y otro problema es que España no tiene una selectividad nacional, que cada comunidad autónoma hace lo mismo. Eso me da mucha sorpresa, porque por la política económica, que es una cosa que debería ser como más como autonomía para cada comunidad autónoma, está muy centralizada el poder, pero por ese sistema educativo que yo creo que debería tener una selectividad única del mismo país, que cada comunidad autónoma es diferente. Y por eso que es algo general para España. Todas las universidades que tienen ese problema, si vemos las noticias, que las universidades ahora mismo tienen alumnos de todos los niveles. Es muy difícil para gestionar. No es muy difícil, que es complicado para gestionar todos. Que un grupo de alumnos que tiene como todos los niveles, como gestionamos eso, es algo, yo creo que es lo peor. Pero yo creo que yo quiero ser positivo, porque esa cosa, a ver, como te dije antes de la entrevista, siempre tenemos esas soluciones. Cuando adoptamos mejor la dinámica o cuando por el futuro, si España va a mejorar su sistema educativo, por ejemplo, por la selectividad, yo creo que si hacemos esas cosas, vamos a mejorar la situación y vamos a solucionarnos. Eso es. Hemos hablado de lo mejor y lo peor, Will. Sí. Ahora quiero que nos comentes, a lo largo de tu trayectoria, ya no de lo mejor y lo peor, sino de tema de logros y fracasos. Esto es, de toda tu trayectoria, no solo como profesor, sino como estudiante, como doctor en economía, ¿cuál dirías que ha sido tu mayor logro? Un día que para ti fuese bueno, un éxito que quieras compartir, ¿qué destacarías? Sí, y también es por el momento es por la docencia, ¿vale? Por ejemplo, si un alumno después de estudiar conmigo un semestre y me dijo que profesor, yo he aprendido muchas cosas por ti, tú eres un buen profesor, nos da muchos como conocimiento y tal, es una cosa, pues para mí es un logro muy importante. Y un fracaso algunas veces que sí, los alumnos algunas veces
mm, por ejemplo, podría ser por la encuesta o por cosas que no aprende mucho por mi cuenta. Yo podría estar un poco por eso triste. Ah, eso sí, los alumnos me dicen que si han aprendido muchas cosas por mí, para mí es algo, es como un logro. Pero sí me dicen que no aprenden muchas cosas o tengo que mejorar, a ver, algunas cosas, podría ser fracaso. Pero te digo que esas cosas los fracasos de mi trabajo siempre podemos mejorar. Por eso yo no tomo algo que tengo que llorar. Eso, cada año, a ver, adopto las como metodologías nuevas cada año. Yo, por lo menos para mí, que entiendo mejor cada año las dinámicas de clase. No puedo decir que, a ver, hombre, yo llevo como 2 años aquí. No puedo decir que este año siempre es peor siempre es mejor que el primer año. No. Algunas veces, por ejemplo, si toma medidas diferentes, aún estoy probando la metodología de enseñanza diferentes. Vale. Algunas veces por la metodología nueva podrías salir algo fracaso. Pero tengo que decir una cosa mismo, porque estoy probando la metodología nueva. Es para dar la mejor enseñanza a los alumnos, para educarles bien, para hacer bien mi trabajo. No tengo ninguna intención mala, aunque algunas veces sale mal, pero no pasa nada. Vamos a buscar los problemas y luego vamos a solucionar. Yo creo que si hacemos eso con una cabeza clara, todo va bien. De todos estos logros y fracasos, Will, ¿cuál dirías que fue tu mayor aprendizaje o algo que te marcase en concreto? Lo más importante aquí es lo que me he aprendido más aquí. A ver, yo creo que es la cooperación con mis colegas, los profesores, el resto de los profesores, porque tenemos mismos problemas de la enseñanza, docencia, como a ver, tenemos más o menos las mismas preguntas sobre gestionar la aula y tal. Y los colegas, a ver, por mi oficina, porque estamos por una oficina como abierta, mis como colegas alrededor de mí, siempre me ayudan. Y también yo siempre les ayudo también. Tenemos el mismo tema. Y, a ver, tengo un amigo que es un profesor de inglés, no está aquí, es de otro país. Me dijo una cosa que tiene mucho sentido. Me dijo que la mayoría de los profesores son gente buena. Por eso elige esa profesión. Por eso que siempre con mis colegas puedo aprender una metodología nueva de enseñanza. O algunas veces, por ejemplo, si salió mal, ¿vale? Algunas veces, por ejemplo, la dinámica de clase estaba un poco mal. Si conté eso a unos de mis colegas de trabajo, vale, pues me ayuda y tal, pues sí. Yo creo que con la ayuda de los colegas siempre estoy luchando las cosas mejores aquí. Por eso para mí eso es algo muy preciosa, que tengo muchas colegas tan buenas en mi trabajo. Terminando ya la sección personal, ¿vale, Will? Sí. Tengo alguna pregunta más. Nos han mencionado antes el proyecto Avanza Libertad. Creo que sí, correcto, si lo he dicho bien. Claro, te iba a preguntar aquí, aparte del profesorado y el doctorado en economía, entiendo que estás dentro de esta asociación y no sé si tendrás a un hobby más en concreto. ¿Qué nos puedes contar un poco de esos proyectos personales tuyos aparte o de la asociación Avanza Libertad? Sí, pues sí, eso también es mi segundo trabajo por la Fundación para el Avance de la Libertad, o decimos Fundalib, que Fundalib es una asociación o una fundación privada, o en inglés decimos con think tank, que dedica para la política pública. Es un think tank de liberalismo clásico, libertario y tal. Vale, mi papel ahí ahora mismo es como jefe de investigación. Cargo varios como proyectos, por ejemplo, hemos hecho un proyecto sobre cómo inmigrantes empresariales, cómo España puede mejorar su política pública para traer los inmigrantes como empresariales, porque son los empresarios que están creciendo, son los empleados. Vale. Y luego hemos hecho un proyecto, es como cinco reformas económicas que España necesita, ¿vale? Sobre la política fiscal,
política de la industria de agricultura, de la industria como energía, y de como las drogas, tabacos, de todo eso, la política económica. Yo soy editor de ese libro, también soy autor de el capítulo sobre la energía española. Correcto. Vale, y estamos haciendo varios proyectos sobre este. Y estamos sacando otras de eso. Y luego, es que un año pasado teníamos otro proyecto, no era mío, pero desde la fundación, del Fundalip. Tenemos un proyecto sobre el índice de la libertad económica, de la libertad como fiscal de las ciudades españolas, que hemos presentado el proyecto en el Senado de España. Yo creo que es como octubre o noviembre pasado, sí. Entonces, pues sí, eso es lo que estamos haciendo. Yo creo que ese trabajo es muy importante porque yo no soy una persona que solo quiero, a ver, me gusta la docencia, sí, me gusta mucho la enseñanza, la investigación, sí, pero yo creo que la investigación hay que llegar, porque soy economista de economía política. Nuestra investigación debería tener resultados, si no, no hay mucho sentido para la pública. Entonces, siempre intento a ver si tengo más tiempo libre, claro que sí. Si tengo más tiempo libre, quiero hacer más cosas para la política pública, para mejorar, como hago como papeles de la política pública, papers, white papers. Pero claramente no voy a ser político, pero puedo ser los consejos, ¿vale? O la gente atrás de los políticos, eso sí puedo hacer. Entonces yo creo que en la fundación ya hemos hecho varios proyectos en los últimos como 7 o 8 años, igual que ahora mismo. Yo voy a ser fellow de la fundación para otra fundación, pero fuera de España, es más grande, se llama Epicenters, European Policy Information Center, European Policy Information Center, ¿vale? Que estamos cooperando con otros como economistas o de la política pública de otros países, son liberales clásicos, para mejorar la política pública en el nivel de la Europa. Igual que la fundación, recibimos como dinero para algunos veces como financiados por los proyectos relacionados con el Parlamento Europeo. Entonces, como por ejemplo el año pasado he hecho otro proyecto con la Fundalip y hemos presentado también, tenemos otros autores, hemos presentado en el Senado de Italia el proyecto sobre la energía de Europa, cómo podemos usar el herramienta del mercado como una institución para luchar la mejor transición energética. Pues última pregunta, Will. Hablando un poco de la Fundalip, Sí. y hablando un poco de tus libros, nos has comentado que colaboraste con Milei. Eso es. También tienes a Huerta de Soto como un referente. Incluso fuera de esta entrevista, yo sé que a ti también te gusta mucho Juan Manuel Rayo. Quería entrar en la última pregunta en este tema de referentes. Sí. ¿Qué nos puedes contar un poco primero de tanto Juan Manuel Rayo, Huerta de Soto ya nos cuenta un poco de Milei, y algún referente que tengas más en concreto? ¿Qué nos dirías al respecto? ¿Solo puede ser uno o puede ser dos? Pueden ser los que tú quieras. A ver, tengo dos. Primeros es profesor Friedrich Hayek, porque no es solo un economista que tiene una versión que me gusta, sino también es un economista que dedicaba a mejorar la política pública, porque es amigo de Ronald Reagan, expresidente de Estados Unidos de los años 80, y es amigo de Margaret Thatcher, ex primera ministra, también la primera ministra, una mujer de Reino Unido. Y con la ayuda de Hayek y otro profesor, Milton Friedman, que ganador de premio Nobel en 1976, es de la escuela de Chicago, también es libertario, liberal clásico, empezó la reforma económica en Reino Unido y Estados Unidos. Y luego la economía ha mejorado mucho desde esa época, los años 80. Es como si... Por eso Hayek es un referente muy bueno para mí. No solo dedicamos a la investigación, pero también dedicamos a la política pública. También Hayek es un economista que era un economista, estudiaba por la Universidad de Viena. En esa época, la Universidad de Viena, antes de la Segunda Guerra Mundial, o antes de la Primera Guerra Mundial,
la Universidad de Viena era como ahora mismo lo de Stanford o Harvard o London School of Economics, Sí. eso es ese nivel. Y no es una persona cerrada solo por las ideas de los como liberales o libertarios, sino también aprende la filosofía y la política pública a los años 50. Vale, a partir de los años 50 empezó a aprender mucho, porque por eso es una persona que no es una persona que tiene la cabeza cerrada, aprende todo. Yo creo que es una criteria científica. Si una persona quiere ser un buen científico, da igual de la ciencia social a la ciencia natural. Hay que tener una mente abierta, eso es muy importante. Eso es. Y luego el segundo persona, tengo tres referentes, perdóname. El segundo es Steve Jobs. Steve Jobs tiene una frase que me gusta mucho, también enseño clase, es Think Different. Ese es el eslogan de Apple, ¿no? Eso es. Eso. Pues digo a mis alumnos que, porque todo el mundo, mira, tú estás con iPad, que muchos como aquí por la universidad, muchos alumnos usan iPhone y MacBook. ¿Por qué? La calidad es muy buena. ¿Por qué? Porque Jobs es una persona no solo tiene talento, pero tiene la pasión para mejorar el servicio de los móviles, de los tablets, de los ordenadores. Por eso nos dan muchas cosas interesantes. Ha cambiado ese mundo. Por eso Steve Jobs es una persona que admiro mucho. El tercer referente es Sir Alex Ferguson, que ex entrenador y gerente de Manchester United, que trabajaba por United más que 26 años. Es una persona tiene un corazón muy fuerte. Sea época difícil o fácil, siempre tiene un corazón para luchar hasta el final. Y por eso cuando él era como entrenador de Manchester United, a ver, siempre United podría luchar hasta el final. Porque la vida tenemos muchas dificultades. Yo soy un inmigrante. Tenía más dificultades que el resto de los españoles, ¿vale? Para luchar, para aprender idioma, la cultura y luego también por la vida y el estilo de vida es diferente, ¿vale? Y luego cómo puedo adoptarme aquí, la vida, estilo de vida y luego todo el proceso era legal para conseguir una residencia permanente aquí. Cada vez, sinceramente, cuando tengo una vida muy dura, miro lo de Alex Ferguson, me ayuda. Último, 4 referentes, perdóname. El último es Jesucristo. Okay. Porque Jesucristo, cuando leo la Biblia, siempre, entiende a la gente, tiene empatía con la gente, amar a la gente. Cada vez cuando leo la Biblia, cuando estoy rezando, me ayuda mucho para tranquilizarme sinceramente, porque en la vida hay muchas cosas. Es un referente que una persona tiene poder, pero amar a la gente. Muchas veces amar a la gente no es una cosa muy fácil. Y para mí, algunas veces es muy difícil. Pero pues sí. Y bueno, es que luego si hay otros filósofos chinos podrían ser referentes, pero básicamente con yo creo que ya es suficiente. Por eso te digo que si veo que las cosas salen mal, si veo otros referentes, tengo más, pero es otra cosa. Pero si veo esos referentes, oye, que esa persona lo hace bien por su ámbito de trabajo, ¿qué puedo aprender por él? Vale, entonces, por eso, lo más importante tenemos como varios referentes, porque uno tal vez no es suficiente, porque cada uno está trabajando en su zona, en su campo. Eso es, pero si tenemos varios y luego salimos bien. Pero tengo otros referentes ya también. Muy bien, muy bien. Pues si te parece, Will, vamos a ir cerrando la entrevista. Quería lanzarte 2 secciones más. Primero vamos a pasar a las preguntas de la audiencia, ¿vale? Sí. Te han dejado por aquí algunas preguntas. Vamos bien de tiempo, te puedo hacer un par, ¿vale? Sí. Lo mismo incluyo yo alguna mía personal. Voy a empezar con una que me han dejado que me ha gustado mucho, que la ha hecho a quien bien conoce Jaime García, que según tengo apuntado dice: ¿cuál es el mayor choque cultural con el que te has encontrado desde que estás en España? Es una cosa muy interesante. El choque cultural es algo muy interesante porque yo soy una persona muy directa, que me conoces.
pero de la cultura asiática no son tan directas. Es algo, adoptó algo de la cultura anglosajona, porque soy una persona de multicultura. Adopté eso de la cultura anglosajona, digo algo directo. Pero los españoles algunas veces son, a ver, son educados y no quieren tener conflictos, no son como tan directos. Pero algunas veces que digo algo como muy directo, una vez un amigo me llamó que, oye, que entiendo que las cosas salen mal, pero es mejor que no lo vas a criticar por Twitter, y es mejor que España, es mejor que solucionar como de una manera como más como, a ver, personal y de manera como privadas, y una llamada y tal, pues sí. Eso es un choque de cultura para mí, eso sí, porque esas cosas, a ver, normalmente los chinos no tienen ese problema porque también dan muchas vueltas, no son tan directos para los como, a ver, los conflictos, pero entre los chinos o de la gente de Asia, yo soy una persona muy directo, entonces eso sí, es una cosa, pero ahora mismo ya mucho mejor, ahora mismo, por ejemplo, te digo que muchas veces ya veo que, por ejemplo, A y B sí tiene conflictos en España, no conflictos, como mal rollo, pero necesita solucionarlo. Pero A muchas veces no va a hablar con B directamente, pero busca C Sí, y B a buscar C, sí, porque sí, C sí, es sí, un sí. referente para, ¿entiendes? Y entonces por C y A y B y lo soluciona. Ese- Esa cosa ya lo aprendo. Yo creo que funciona bastante bien. en España, sí. Te han dejado otra pregunta. Esta es bastante política, ¿vale? Sí, sí, Aquí, si quiere responder lo que quiera, Juan, responda. Y la voy a reformular incluso. sí. Y es, ¿qué opinión tienes de Pedro Sánchez? Eh, yo, a ver, te digo una cosa, porque hace días yo vi por su Twitter. Son una cosa, ya sabéis mis opiniones. Sí. Y dijo que España está más unidos por el tema de Cataluña. Tenemos que ver los datos. Hace años, vale, 15 años, 20 años, solo tenía dos partidos principales, PSOE y PP. Ahora mismo, ¿cuántos partidos principales ahora mismo tenemos? Los datos por las elecciones, por las encuestas, por los datos, ya nos han demostrado que la opinión pública está muy dividida. Y la gente muchas veces no entiende un lado por la culpa de los políticos. Si un político solo dice que yo estoy reuniendo a la gente, pero no es la realidad, podría ser varias como razones, como es una política, es un político que juzgar la situación mal, o un político mentiroso, manipulador, ¿vale? O no es responsable, pero es un político humilde. Siempre debería intentar unir los ciudadanos, en lugar de manipular sus votantes, en lugar de separar la gente por odios, pero luego cuando está como hablando con sus votantes de su partido, va a decir que yo estoy reunido el país. Claro que tú estás con la gente que te apoya, ellos compran lo que tú dices, pero tienes que luchar por otro lado. Eso es lo que no lo hace. Y eso es una cosa muy desgracia de la democracia en España, en ese sentido. Que no es una cosa política. Respecto PSOE como partido político, pero desafortunadamente yo creo que su líder, con señor Sánchez, no va a ningún lado, no solo su partido, sino España, no va a ningún lado, porque no es una persona que tiene liderazgo, es una persona yo creo que solo quiere luchar por poder. Está en la sociedad ahora mismo, cuando la gente está, a ver, es una pena, porque si vemos a gente por la calle en España, la gente es muy amable, muy civilizada, pero de repente si cambiamos tema a política, pues, otro rollo. No es algo muy sano. Yo creo que hay que tener más diálogos. Pero sobre todo, eh, un presidente del gobierno tiene la máxima responsabilidad para reunir la población en lugar de separar a la gente, en lugar de decir las cosas que es 100% en contrario de la realidad. Eso creo que es el problema de... Última pregunta, Will.
vamos a entrar en la sección que yo llamo Minutos de Gloria, ¿vale? Sí. Aquí, como te he comentado antes de la entrevista, en esta sección yo suelo dejarte un par de minutos, Sí. para que tú, al oyente, le digas un consejo en general sobre el trabajo, sobre la vida, un poco lo que tú quieras y que crees que deben de escuchar. Yo creo que lo más importante es salud mental, para mí y para toda la gente, porque ahora mismo la vida cambia mucho, ¿vale? La vida ahora mismo, el estilo de vida es muy rápido, conocemos mucha gente, somos más internacionales, nuestras generaciones, yo creo que la gente que está escuchando podcast son la gente que más o menos de 35 años. Correcto. Estamos en un mundo más globalizado, tenemos los problemas no son la misma como de otras generaciones, ¿vale? Y entonces que también por el trabajo, porque estamos por otro mundo, entonces que podría salir problemas que por otras generaciones que no tenían. Entonces, salud mental es lo más importante. La psicología, me gusta mucho la psicología. Una cosa se llama comportamiento cognitivo. ¿Qué significa? Que muchas veces lo que estamos pensando no reflexiona la realidad. Por eso siempre tenemos que, por ejemplo, si sale mal el trabajo, tú vas a ocuparte todos los días o tú vas a analizar de una manera positiva cuál podría ser la solución. Por eso la salud mental. Y luego la vida también. La gente que tiene pareja o no tiene pareja, ni hijos, no tiene hijos, siempre tiene problemas. Si podemos gestionar salud mental bien, podemos gestionar nuestras emociones bien, podemos hacer las mejores decisiones posibles para nosotros mismos, para la gente alrededor de nosotros, para nuestros amigos, para nuestras familias y luego nuestro trabajo y nuestra sociedad. Así que creo que salud mental es muy importante, es una sugerencia en general. Totalmente de acuerdo en este caso. Pues Will, eh, última cosa, que esta no te la he ¿Cuántas contado. preguntas últimas tienes? Esto no es una pregunta. Simplemente quiero que en una frase, Sí. en la que me digas por qué, ¿a quién te gustaría ver en este podcast y por qué? A ver, estoy pensando que puedes hacer una entrevista tú mismo. O alguien te va a hacer una Pues no lo entrevista. habían dicho nunca, ¿eh? No lo habían dicho nunca. Eso, porque yo creo que tú tienes un perfil muy interesante también. Como tú desde Andalucía y ahora mismo quedas en Madrid, y como tú eras como, a ver, ingeniero, a ver, eres ingeniero, pero estudiaba como algo de ADE y ahora mismo Correcto. consultor. Y como, a ver, la Madrid y Andalucía tiene estilo de vida diferente también. Sí. Y hay muchas cosas. Yo creo que Vale, si vale. alguien puede hacer una entrevista a ti, la próxima será muy interesante. Pues lo pienso, ya veremos. Pues Will, oye, mil gracias por dedicarme estas 2 horitas, sobre todo por habernos traído aquí a la Universidad Europea. Así que mil gracias a ti por pasar por la entrevista y como siempre muchas gracias a todos los que nos escucháis por estar un día más aquí en un episodio de Historias Profesionales. Gracias, Will. Pues gracias a ti, Tony. Creo que la entrevista sale muy bien y gracias por venir por la Universidad Europea de Madrid. También hago una publicidad que aquí tenemos los profesores muy buenos. Dedicamos mucho tiempo a la enseñanza, de verdad. Si te gustaría estudiar con los profesores que de verdad dedican su tiempo a la enseñanza, aquí es una opción, la Universidad Europea.